Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Mi nombre es Ariel Zamora y soy Another Human Being. En este vídeo hablaremos sobre confiar en lo que la vida tiene preparado para nosotros. ¿Ya le dieron like, suscribirse a la campanita de notificaciones? Claro, si es que sos nuevo. Bienvenido y le agradezco mucho por pasarse por el canal y ese simple clic al botón de like ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. ¿Les ha pasado alguna vez que tienen que hacer algo que sientes que te lleva al límite y te da miedo hacerlo porque te da miedo el hecho de ¿y qué pasaría si no lo logro? Varias veces en mi vida estuve en situaciones que claro que daba miedo, pero que decidí en confiar en la vida. Y claro, confiar en la vida está bien, pero trabajar mucho para yo poder ayudar a la vida también. Obviamente, confiar y quedarse cruzado de brazos esperando que la vida solucione todo no funciona. Está como la historia del náufrago que se estaba muriendo ahogado en el medio del mar, que se pone a rezarle a su Dios que le salve y cuando de repente pasa un barco pesquero que milagrosamente lo ve, le tiran una escalera y le dice que se suba, que lo rescatarán y él responde que no, que su Dios le va a salvar. Las personas no podían creer, pero le dejaron ahí ya que se rehusaba a ser rescatado. El náufrago se puso a rezar pidiendo nuevamente a su Dios que le salve. Cuando después de horas de estar nadando intentando llegar a tierra y él empezándose a sentir cansado, pasa un helicóptero y pasa lo mismo. Le dice que gracias, pero que su Dios le salvará. Siguió rezando y pidiéndole que lo rescate y cuando ya le quedaban muy pocas energías con mucha sed y hambre, ya estaba a punto de perder conciencia y pasa otro barco pesquero que lo ve y el náufrago se rehusó a subirse, diciendo que su Dios le salvará. Hasta el último suspiro, rezando, pidiendo para que su Dios le rescate, hasta que muera ahogado. Va al cielo y le pregunta enfurecido a Dios por qué le dejó morir, siendo que él fue tan fiel y creyente en él que oró hasta el cansancio y él lo dejó morir. Cuando Dios le responde que no te ayudé, ¿quién piensas que te mandó el helicóptero y los dos barcos pesqueros? Entonces, como en esta historia, que no te pase igual que el náufrago. Está bien confiar en la vida, en Dios, en quien creas, pero ayuda a que eso pase. No rechaces a esos salvavidas que vienen a tu rescate, esperando a que Dios o la vida te salve. Confía y anímate a lanzarte. Cree en ti, que lo puedes lograr y que encontrarás la manera. Pon el trabajo duro, da todo lo que puedas, que la vida se va a encargar de mandarte personas, situaciones, experiencias que van a ayudarte a sobreponerte a la situación. Pero claro, el secreto está que la vida te encuentre trabajando intentando solucionar eso que estás intentando lograr. Les cuento la primera vez que experimenté, o al menos que fui consciente de lo que me pasó. Seguro que a ti también te habrá pasado de alguna manera. Cuando me fui de la casa de mis padres, me mudé a un estudio con Angie, la persona con la que estaba compartiendo en ese momento. Y después de un tiempo, sentimos que podríamos tal vez intentar buscar algo mejor. Nos fuimos a ver un par de pisos y había uno que podríamos hacer funcionar. Nuestro presupuesto no era que nos daba para algo increíble, pero conseguimos encontrar un piso de 2 habitaciones pequeñas, pero de 2 habitaciones que, como teníamos alumnos de tenis que entrenaban doble turno en la pretemporada, al menos los que venían de lejos les podríamos dar un lugar para descansar antes de empezar el segundo turno. La situación llegó cuando hicimos números, sumamos nuestros salarios, cuánto más o menos gastábamos y vimos que estábamos muy justos. Decidimos hacerlo de todas maneras y nos propusimos buscar la manera de que pudiera funcionar. Trabajar más horas, tener más alumnos particulares e intentar aprovechar la mayor cantidad de horas posibles para poder enseñar. Y sí, al poco tiempo nos acomodamos a esa nueva realidad y nos llegaron los alumnos que necesitábamos y el alquiler que antes de mudarnos nos parecía que difícil, se hizo posible, porque estábamos dispuestos a trabajar, a agarrar todas las oportunidades que la vida, Dios, esa energía, sea quien vos creas, nos mandaba. Y después de ahí, ya nos mudamos a un piso mucho más espacioso y bonito, pero esta vez nos fue mucho más fácil tomar la decisión de hacerlo gracias a habernos atrevido a tomar el reto de hacer que funcione. Y como en este ejemplo, en cualquier cosa que sientas miedo de hacerlo. Otro ejemplo, Nicola y yo estamos esperando a Mía, comprándonos una casa y sí, obviamente no generaríamos el mismo ingreso mientras que ella esté en maternidad y ahora tener la responsabilidad de una hipoteca y obviamente la responsabilidad de una hermosa vida en nuestras manos. Pero confiábamos en que íbamos a lograr sacarlo todo adelante. También sabíamos que somos capaces de adaptarnos a lo que haga falta para poder hacer que funcione
Y solo el hecho de creer en nosotros, creer en nuestra habilidad de adaptarnos, en confiar de que todo va a estar bien mientras que nos apoyemos y creamos en nosotros mismos. Y sí, hay veces que la vida te sorprende de maneras inesperadas. Así que si hay veces que no ves la salida o sentís de que el nivel de tu vida se está complicando mucho, te animo a, como hablamos en el video anterior que te lo dejo aquí arriba, remangate la camisa y sobreponte a esos niveles de dificultades que nunca sabes qué te espera a la vuelta de la esquina y esas dificultades de qué manera pueden cambiar tu vida y llevarte al siguiente nivel. Tómate los retos de tu vida como a ver a dónde me va a llevar, qué puedo aprender. Así, cuando se ponga difícil, sea más fácil enfrentarte a esas situaciones desde una mejor actitud y cómo el atreverte a tomar esos desafíos puede llevar a convertirte en una mejor versión. Confía en la vida, pero también confía en ti. Y pon el trabajo. Que sea la dificultad que sea que estás pasando, el pasar este nivel te va a llevar a un nuevo nivel de tu vida, donde una vez que ya pasas ese nivel, la próxima vez que te toque una situación similar, ya sabrás de que lo puedes hacer y cómo pasarlo. Entonces pierde la dificultad porque ya te convertiste en una mejor versión de ti mismo. Y esos problemas que te parecían tan grandes son del mismo tamaño. Pero vos sí creciste, entonces el problema nos parece más pequeño. Bueno, Human Being, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No te olvides de darle like, suscribirte y campanita. Escríbeme en los comentarios si te pasó de encontrar una situación complicada que después de haberlo hecho ya se te empezó a hacer más sencillo y cómo es tu razonamiento a la hora de enfrentar esas situaciones. Espero que estén teniendo un hermoso domingo. Nos vemos en el próximo vídeo.